En este último año de pandemia, o un poco antes de esta, hemos tenido la finalización de varios mangas, como Kimetsu no Yaiba, Shingeki y Los Siete Pecados Capitales. Mangas y animes que son seguidos por mucha gente, que se han hecho de un gran fandom y que realmente son y eran bastante populares. Y es muy sabido que a nadie le gusta que su serie o anime termine. Sin embargo, es una realidad, tarde o temprano iba a pasar. Todo tiene un final. Y es de lo que vamos a hablar en esta ocasión, de esos finales de estos animes o mangas que realmente dejan un mal sabor de boca, pues todos sabemos lo que pasó con el final de Kimetsu no Yaiba o el reciente final que ha pasado con Shingeki, finales que realmente dejaron a los seguidores con ganas de más o con un sabor de boca amargo. Sin embargo, ¿son malos estos finales? Y es de lo que vamos a hablar, ¿por qué es tan difícil actualmente hacer un buen final y lo malo de estirar mucho una historia o alargarla? Sin nada más, empecemos. Antes de nada quiero decir que esta es una opinión. No considero que estos finales sean buenos y malos. Simplemente daré mi opinión y mi punto de vista de por qué es tan complicado hacer un buen final de grandes obras, como lo son Shingeki o incluso como lo son Los Siete Pecados Capitales. ¿Por qué no? Independientemente de la baja animación que ha habido últimamente, hay que aceptar que el manga es muy bueno, o la historia que se desarrolla es muy buena. Y con Kimetsu no Yaiba pasa algo parecido. Como les dije, es muy normal que todo se acabe, incluso grandes series, todo tiene un ciclo, de inicio y de fin. El punto es que muchas veces al ver estos finales, la mayoría de seguidores terminan realmente decepcionados, o no era lo que esperaban, pues al ser un anime tan popular o tan interesante, se esperaba un mejor final, o un final más acorde a las expectativas. Sin embargo, ¿son realmente malos estos finales? Es muy normal que al contar una historia, o mejor dicho, al empezar a crear una historia, se base en algún borrador. Así sea lo más básico, todo el mundo piensa en historias, en un inicio, una introducción, luego el desarrollo y al final en la conclusión. Muchas veces al querer escribir una historia durante la marcha, es complicado y muchas cosas pueden olvidarse. Es por eso que incluso los animes, series, películas, siempre tienen un guión o un borrador inicial, y mientras ocurre la historia, suelen darse cambios. Es normal, pasa en todas las historias. Y muchas veces, mientras más cambios ocurren en la historia, la propia historia se va alargando, se va estirando, y es por eso que el final es complicado de hacer, pues ya tienes todo un universo hecho y darle un final es complicado. Pues mientras más alargues la historia, los protagonistas, personajes secundarios o villanos, habrá más gente, habrá más personajes, y darles un propósito y final a cada uno de ellos es cada vez más complicado. Volviendo al punto, ¿por qué nos parece que esos tres finales de los mangas no nos resultan satisfactorios? O nos dejan esta sensación de que un final mejor sí pudo haberse hecho. Sin embargo, muchas veces un anime o serie culmina no porque el autor quiera, o porque la producción lo quiso así. A veces es por cuestiones de presupuesto, o que ya no es tan popular y no puede mantenerse, o simplemente es porque va a ser cancelado y en lugar de dejar la historia inconclusa, deciden darle un final, aunque sea apresurado, intentan dárselo. Pero en estos mangas específicamente, realmente no es que son malos finales, simplemente esperábamos más de ellos. Al ser mangas tan populares, con vastos seguidores y con una buena historia, es normal esperar un buen final, algo que está más allá de nuestras expectativas. Es lo que pasa cuando construyes una buena historia. Al tener buenos personajes, un buen lore y un vasto universo, es complicado dar un final apropiado. No es que estos finales sean malos, sino que las expectativas a veces son muy altas debido a que sabemos el potencial que tenían para dar algo más. Después de todo, nunca es fácil terminar algo. Es complicado darle un final a las cosas y más cuando esta tiene bastante aceptación. Cuando algo se vuelve tan popular, es normal que el público pida más, y esto a su vez se traduce en una gran presión por mantener una historia buena y fiel. Un ejemplo de esto sería Rick and Morty, que ya va a tener otra nueva temporada, pero en todas estas temporadas se ha mantenido fiel ese humor y las caracterizaciones que este siempre nos da. Pero es muy complicado hacer esto, no por nada se toma años de desarrollo estas temporadas. Mantener ese estatus y a la vez superarlo es muy complicado, y también pasa en las series y en los animes, incluso en películas. Hacer una película mejor que la otra es complicado, y es aún más complicado darle un final muy bueno, que deja a todos sorprendidos. Después de todo, no puedes complacer al mundo. No siempre todos estarán de acuerdo contigo o no a todos les gustará su final. Es cierto que hay gente que está satisfecha con los finales que se le dieron a estos mangas.
y otras personas muy decepcionadas. Y ese es el punto. No es que sea complicado hacer un buen final, son buenos finales. Sin embargo, es que la expectativa era muy alta. Como era un buen anime, como es una gran historia, darle un final muy bueno también es muy complicado. Pero muchas veces es mejor darle un buen final o un final decente a una gran historia, en lugar de estirarla. La pregunta del inicio, ¿por qué es tan difícil hacer un buen final? Y lo malo de estirar una buena historia se refleja en varios animes también. Un caso muy conocido sería Dragon Ball. Creo que es muy sabido por todos que Dragon Ball tuvo varios finales, o tuvo varios momentos de finalización. Si mal no recuerdo, existen varios videos en YouTube que te cuentan muchas curiosidades sobre Dragon Ball. Y en muchos de estos te dicen que Dragon Ball iba a finalizar en la saga de Freezer, en la saga de Cell o la de Majin Buu. Pero que por muchas cuestiones, ya sea por peticiones, la historia continúa, la historia sigue largándose. Y esto muchas veces resulta en algo muy poco favorable para la historia misma. Como dije, si algo tiene mucha aceptación, el público va a querer más. Y querer más de algo significa mercancía y cosas que puedes vender. Esa es la triste realidad. Muchas historias siguen alargándose simplemente por la mercadotecnia, por el hecho de que son comerciales, de que pueden vender más cosas sobre esta historia. Y lastimosamente, animes como Dragon Ball se han vuelto uno de estos. Como les dije, es muy complicado hacer una buena historia, pues hemos visto cómo Goku pasó de ser un protagonista de niño inocente que poco a poco iba mejorando, enfrentándose con diversos artistas marciales, a enfrentarse con alienígenas, androides y seres mágicos. Incluso ahora hemos visto que ha pasado a rivalizar con dioses. Las escalas de poder son complicadas. Las transformaciones, los villanos y enemigos cada vez son más complicados a darse. Después de todo, cada saga tiene que tener un villano más fuerte, lo cual es imposible dado la escala y el nivel que ya tiene actualmente. Pero no me malentiendan, cuando vi a Goku Ultra Instinto por primera vez, cuando vi cómo iba perdiendo contra Jiren y sacaba esta nueva transformación, me emocionó mucho. Recordé cómo Goku se transformaba en Super Saiyajin y la nostalgia que esto me producía. Si bien soy consciente de que me gustaría ver más de Dragon Ball, más animación y más anime, otra parte de mí ya es consciente. Dragon Ball se ha estirado bastante y cada vez se volverá más complicado de seguir la historia. A pesar de que siga siendo interesante, ya no causa lo mismo ver a Goku o a otro Super Saiyajin con otro color de pelo distinto, pues parece que sigue siendo lo mismo. Sin embargo, esto es así por la mercadotecnia que puede venderlo. Otro caso muy similar es cuando lo haces con varias secuelas, o con una secuela que sigue una historia que realmente no necesitaba hacer. Esto, por ejemplo, en Naruto y Boruto. No cabe duda que Naruto también fue una historia, y es un anime bastante largo, que tuvo su final. Sin embargo, la historia puede seguir, o mejor dicho continúa, con el anime de Boruto, el hijo de Naruto. Sin embargo, al principio, y no sé si actualmente porque realmente no sigo el manga, no tuvo buena aceptación, porque después de todo, alargar mucho una historia o darle una secuela innecesaria, muchas veces no termina enganchando, pues se desarrolla en un universo que ya estaba bastante desarrollado y con enemigos que ya vencieron. Y esto no solo pasa en los animes. Otro ejemplo es muy parecido con el último tráiler de Rápidos y Furiosos. Ha sido una saga de películas que empezó con carreras callejeras y clandestinas, a pasar por conflictos contra el gobierno, a cosas realmente muy salidas de lo surrealista. Incluso con el último tráiler hemos visto que se ha cumplido ese meme de Rápidos y Furiosos en el espacio. Y esto es así porque esa marca vende. El punto de que sea un título o una saga que siga generando ingresos es lo que no le permite morir. Y por eso las tramas cada vez se vuelven más absurdas, debido a que tienen que superar la anterior, y hacer esto en una saga de películas realmente es muy complicado. Es por eso que al final del día no me sorprendería que animes tan largos como One Piece, que todavía no culmina, si lo hacen en algún momento, su final realmente será complicado. Después de todo, One Piece tiene una historia bastante larga ya, un universo, personajes realmente ya trabajados, y darle un final a una historia como esa será algo complicado de hacer. Y creo que no es secreto para nadie que si en algún momento One Piece culmina, es obvio que romperá el internet, pues creo que actualmente es muy complicado darle un final,
o pensar en un solo final que se acomode a todo lo que podemos esperar de un anime como One Piece. Obviamente lo más probable es que veamos a Luffy como el rey de los piratas o encontrando este propio tesoro del One Piece. Sin embargo, es complicado imaginarse cómo lo harán o qué es. Ese es el punto. Esta historia ha sido tan larga que es complicado dar un final digno de la misma. Después de todo, también es un gran anime. Y eso sería lo complicado de alargar mucho una historia, ya sea porque es muy popular o porque simplemente es una historia que vende mucho y que genera dinero. Muchas veces estirar estas historias simplemente hace que se vuelvan absurdas y que ya no tengan gracia, o que simplemente ya sea complicado darle un final apropiado. Es por eso que muchas veces es mejor dejar una historia muy buena pero que sea corta. Un caso de esto sería Gravity Falls. Pues Gravity Falls solo tiene 2 temporadas, y muy buenas temporadas de hecho, pero su desarrollo es muy bueno. Es por eso que cuando fue su final, realmente me sentí con un vacío. Después de todo, el universo de Gravity Falls, los misterios, eran realmente grandes. Poniéndose a pensar, realmente la historia daba para unas 2 o 3 temporadas más. Sin embargo, el final que le dieron es muy bueno, te deja conforme. Aunque es muy sabido que pudo haber dado más de su historia, les dieron el final que le dieron. Decidieron darle 2 temporadas pero bien trabajadas, en lugar de estirar mucho la historia como pasa en distintos animes o series. Es por eso que a veces es mejor contar una historia corta pero efectiva que una que sea muy larga y a la vez se vuelva monótona o ya salga del surrealismo. Es por eso que a veces es mejor contar una historia que sea corta pero muy entretenida a alargar mucho una historia y que pierda el sentido que se le daba al inicio. Es por eso que al final simplemente podemos decir que alargar mucho una historia termina siendo contraproducente para la misma. Y como dije, a nadie le gusta un final. El final de algo muchas veces nos deja un vacío o con ganas de más. Pero así es el ciclo. Todo lo que inicia tiene su final. Y no muchas veces será el final que queremos o que esperamos. Sin embargo, simplemente hay que estar conformes y saber que seguimos una buena historia y que pudimos estar presentes hasta el final de ella. Hay mucha gente que ya no está en este mundo que lamentablemente no pudo ver el final de estas historias o no pudo seguir a esos personajes que tanto entretenimiento le dieron. Es por eso que con la que acabe Dragon Ball, One Piece y otros animes que estoy siguiendo, estaré satisfecho, pues lo que importa más que el final es la historia que sigue y saber cómo la viviste o cómo te mantuvo entretenido o enganchado a la pantalla. Y al final de todo, si no te gusta un final, eres libre de tu imaginación, en tu mente, en un cuaderno, en un blog o en una página web, de escribir tu opinión y cuál sería el final que tú le hubieras dado, o escribir tu propio final, o incluso más, escribir tu propia historia y de ese modo trabajarla y darle un final que tú creas necesario o merecido. Después de todo, así se crean las buenas series y buenas películas, de ideas, de personas que simplemente empezaron a escribir una historia que les fascinaba y le dieron un contexto. Es por eso que así son los finales. No es que sean ni buenos ni malos, son lo que son, la culminación de algo que hemos seguido y que muchas veces es mejor darles ese final a seguir alargando la historia con muchas tramas sin sentido o que simplemente ya no tengan lógica o que esas escalas se salgan de las manos. Y hasta aquí el final del video. No creo que estos finales sean malos, sin embargo, esta es mi opinión de lo que realmente pienso de estos finales, que te dejan un sabor agridulce, pues creo que es muy obvio que todos esperábamos un poco más de estas historias, y también una opinión de lo que creo de por qué es malo alargar mucho una historia, ya sea por dinero o porque esto simplemente sigue siendo rentable, pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Estos finales de estos mangas te parecieron adecuados? ¿Esperabas algo mejor? ¿O te sientes conforme? ¿Crees que es malo alargar mucho una historia? Déjame tu opinión en los comentarios y así podemos discutirlo. Y sin nada más que decir, nos vemos.